el mecanismo focal por el patrón de deformación que uno ve en la superficie. Pero eso es, digamos, algo académico que puede ser interesante. El tema de ese video fue una aplicación de monitoreo, ¿cierto? Como los terremotos son muy impredecibles, tenemos probabilidades, obviamente, pero sin información adicional, o sea, puede ser mañana, puede ser en 300 años. Lo que estamos viendo aquí fueron dos zonas de subducción, uno en Japón, donde pasó ese terremoto muy grande en 2011, con el tsunami que acabó la planta nuclear. Y el otro lado del Pacífico, donde el norte es de Estados Unidos y el sur de Canadá, donde está pasando algo parecido y con el mismo rango de tiempo. O sea, ellos saben que en 2017, 1700, qué pena, 1700 hubo un terremoto muy grande y no sé si ustedes entendieron la parte de los bosques de fantasmas. Eso fue que un tsunami llegó a cientos de kilómetros desde la costa y acabó un bosque. Y en los 400 años recreció, pero uno puede ver los esqueletos de todos los árboles muertos que se murieron por una ola de agua salada. Entonces, parece que la misma dinámica en este lado del Pacífico está pasando en el otro, y lo que hay que ver es la deformación que vemos antes, ¿qué nos puede decir? En este caso, lo que tenemos es si yo tengo una zona de subducción, eso plega la corteza, la placa encima, ¿sí? Entonces yo voy a ver levantamiento y movimiento hacia el continente. Yo puedo utilizar esos datos de GPS para ver la tasa de movimiento. Eso lo puedo utilizar para estimar la cantidad de deformación desde el último terremoto y basado en eso, cuánto estrés está acumulando ahí. Entre más estrés, obviamente, más y más aumenta la probabilidad de un terremoto. Entonces, en Japón y también en Estados Unidos, ellos tienen esas redes enormes de monitoreo por GPS. La idea es tener al momento, o sea, primero ver dónde hay deformaciones grandes y acumulación de estrés, y al momento que haya un salto, mandar el aviso. Y eso es antes de que lleguen las ondas y antes de que, o sea, eso es el primer aviso. Y implementar un aviso de tsunamis. Entonces, el GPS se utiliza de esa forma de monitoreo. En Colombia no tenemos algunas estaciones de GPS en los volcanes, ¿sí? Porque eso también, la deformación indica posible actividad, pero no tenemos la densidad de estaciones como tienen allá, como para monitorear la parte de la costa, ¿sí? De las zonas de subducción. Entonces, uno allá tiene que depender del aviso que puede dar un análisis sísmica que demora un poquito, pero no tenemos la posibilidad de GPS. Entonces, el GPS preciso, ustedes vieron los números, ¿sí? Eran como 10 milímetros al año. Eso significa que tenemos una serie de tiempo donde estamos midiendo cosas de menos de 1 milímetro de movimiento. Entonces, eso va a ser por estaciones permanentes de equipos muy, muy precisos. Obviamente necesitamos una red internacional para procesar esas estaciones constantemente, pero ustedes pueden aprovechar esas redes y bajar datos. ¿Okay? Entonces, les voy a mostrar este link. Y lo vamos a hacer de vez. Este puede ser muy útil para ustedes si están interesados en hacer proyectos de GPS. En Colombia hay que escribirle al Servicio Geológico para pedir datos. Hay algunos que son públicos. La estación que queda en el Servicio Geológico en Bogotá, por ejemplo, es parte de la red internacional que, según los términos de haber instalado la estación, siempre están disponibles. O sea que ustedes pueden entrar y bajar esos datos. La GeoRed es algo
que nos publicó, pues aunque es servicio lógico, pero como ellos utilizan eso para investigación, no puedes simplemente ir a ver, bajar datos como en la red internacional. Entonces yo tengo esta fuente, que es un laboratorio en Nevada, que ustedes pueden ir buscando estaciones, ¿ok? Entonces, Map Browse, entonces miramos lo que hay disponible aquí para sacar datos. Eso es cerca de, mira la densidad de estaciones en Estados Unidos, sobre todo en California, pero qué locura. En Hawái también. Y uno llega a Colombia, pues hay muchas estaciones, pero lo que no sé es si eso ya está. Ahora sí. Entonces, ustedes lo que pueden bajar en Colombia son los datos ya procesados con la serie de tiempo, ¿sí? Que ya aparece ahí. Si ustedes quieren hacer su propio procesamiento, eso sí es más complicado. Y para eso sí toca escribir al servicio lógico, aunque creo que no necesitan hacer eso. Miramos Barranquilla. Ustedes pueden estar ahí. Salió una publicación hace poco de la subsidencia de Cartagena. Bueno, eso parece, bueno, hay un poco de subsidencia. Entonces, bueno, Santa Marta. Okay. A ver, ahí es SB. Ok. Entonces, aquí están. Entonces, hagamos una interpretación de lo que está pasando en Santa Marta. Okay. Lo que vemos aquí es Sama es el nombre de la estación y como hay miles, cada uno tiene un código un poco como lo que hacen los aeropuertos, ¿sí? Entonces, ustedes lo que quiero que hagan ahora es rápidamente un análisis de dónde va esta estación. Y luego hablamos con respecto a qué. ¿Listo? Ustedes todos pueden ver esa serie de tiempo. Mira las coordenadas que se utilizan. Tenemos desplazamientos en eje Y y tiempo en eje X. ¿sí? Si yo veo los tres componentes de movimiento, ¿qué está pasando con esta estación en Santa Marta? ¿Hacia dónde va? Están dormidos, están con pereza. No entiende. Háblame. ¿Dónde va esa estación? ¿Y qué tan rápido va? No, profe, la verdad es que no entiendo cómo ver en dónde está. ¿Pueden ver la gráfica? Déjame ver si se puede aumentar. Sí, ahí se ve. Ok, listo. Wow, se ve muy grande, ok. Sí, entonces la idea es que yo tengo un punto que queda en Santa Marta. Lo que no me da son las posiciones, o sea, no tengo coordenadas ni nada de eso. Lo que hacen esas series de tiempo es básicamente con respecto al tiempo donde inició la cosa o a un tiempo referencia que puede ser igual en todos los casos. Aquí parece que empezaron en 2012 y midieron la posición, pero en coordenadas planas. Es decir, el ejercicio que les di de tarea ¿sí? Fue utilizando las coordenadas geográficas, encontrar coordenadas cartesianos, pero luego yo les pedí hacer una comparación entre las ubicaciones de puntos utilizando cartesianos locales, es decir, east, north, up. ¿okay? Entonces, esta estación, si tiene origen centrada en su propio sitio original,
tiene un cierto desplazamiento hacia el este, hacia el norte y hacia arriba o abajo, en coordenadas cartesianas locales. ¿Sí? Cuando uno mira esto, el se llama IGS 14, ese IGS 14 es un marco de referencia. ¿Sí? De primerazo yo no sé dónde, o sea, eso como con respecto a Sudamérica, ¿dónde va? No sé. Pero lo que podríamos mirar aquí, el movimiento de esa estación hacia el este y hacia el norte y hacia arriba o abajo, ¿me puede decir algo también sobre el marco de referencia? Pero eso lo miramos después. Entonces, si veo el componente este, yo lo que veo es que está moviendo en positivo hacia dirección, o sea, está moviendo hacia el este y también está moviendo hacia el norte, ¿cierto? Y la velocidad, pues ya lo calcularon ellos, pero ustedes deberían hacerlo como utilizando pendientes. Ya tienen velocidad de 10.23 más o menos 0.3 milímetros por año. 10 milímetros por año hacia el este y 15 milímetros por año hacia el norte. Puede ser entonces que Santa Marta se está despegando del continente y se va, o puede ser simplemente que el continente de Sudamérica está moviendo con respecto a esa IGS 14, lo que sea, con esa velocidad. Para saber si es una deformación o simplemente el movimiento de la placa, necesitaría saber el movimiento del continente como tal con respecto a ese marco de referencia. Dejamos eso por un momento y mira la parte de hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa con Santa Marta? O sea, revisando la gráfica de hacia arriba, o sea, está yendo hacia abajo, ¿no? Sí, está subsidiando. Sí. ¿Sí? Eso en el caso de Santa Marta puede ser por varias razones. Miramos otras estaciones. El que yo vi de Barranquilla era como más o menos quieto, pero miramos otro. Entonces hay una subsidencia. En Bogotá tenemos estaciones aquí. Mira el up. Déjame, es que me hace. Ok. Esa es la estación, unas estaciones en Bogotá. ¿Sí? Esta estación está moviendo un poco diferente a Santa Marta, ¿no? Va hacia el oeste, primero. También va hacia el norte como más o menos la misma velocidad que Santa Marta. Entonces, con eso yo probablemente voy a interpretar que es el movimiento de Sudamérica, pero mira la subsidencia. 39.92 milímetros por año, o sea, 4 centímetros por año. Está subsidiando Bogotá. ¿Ustedes saben por qué? Entonces, yo les dejo ese link porque ustedes mismos pueden explorar diferentes estaciones en diferentes partes del mundo y hacer estudios básicamente de movimientos de placa, pero también de deformación. Y si uno mira California, hay montones de cosas pasando allá en diferentes lados de una falla. Y uno puede hacer análisis de strain y de deformación de la corteza basado en esas estaciones. En Colombia hay menos estaciones, pero hay suficientes para hacer cosas interesantes. Mira esa señal. Eso es de Leticia. Mira, va hacia el norte también. O sea, yo creo que con el respeto a ese marco de referencia, Sudamérica está moviendo. Pero mira la parte de vertical. ¿Qué creen que puede ser eso? ¿Quién quiere interpretarme esa señal de arriba y abajo? Eso era como por el agua. Ok.
Entonces, ¿qué pasa exactamente con el agua en Amazonas? Que llegar como, o sea que así en las estaciones debe llegar como más agua y menos agua a lo largo del año. Ok, ¿y el agua dónde va? Digamos, si llueve mucho, ¿dónde va el agua? ¿Al suelo? Sí, al suelo y hasta los acuíferos. Y cuando hay sequía, ¿qué pasa? Pues se bajan los acuíferos. Sí, entonces si ustedes miran el tiempo de año aquí, ¿cuándo es la temporada lluviosa en Amazonas? Pues debería ser como al final del año. Al final de año. Ok, entonces mira, acercando finales de 2019 a un pico, acercando finales de 2021 en pico, y la parte donde baja es como a mitad de año, ¿cierto? Entonces estamos mirando estaciones, y estaciones específicamente por llenar la columna de agua y acabarla, y llenarla y acabarla. Estamos mirando movimientos de humedad de suelo y acuíferos. ¿Sí? Entonces uno puede, basado en eso, hacer mediciones de la recarga y descarga de acuíferos. Volviendo a Bogotá, entonces, ¿por qué Bogotá se hunde constantemente? Eso, o sea, por la temporada debería también hacer eso, ¿cierto? Pero se hunde y rápido. 4 centímetros al año es rápido. Imagínate que se hunde ahí en 10 años. Estamos así, hundimos así. En 100 años es 4 metros. Es drástico. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasa eso en Bogotá? ¿Qué creen? ¿Eso no es por el suelo? ¿El suelo? Ok. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa ahí? Que el suelo es como de arcilloso, no mentira, no sé, pero es por el suelo. Ok, Bueno, creo. ok. ¿Todos de acuerdo? Sí, Bogotá era laguna hace rato, ¿cierto? Hace rato geológico, que no sé cómo decir bien en español. Entonces, pues obviamente si uno tiene suelos no consolidados y arma una ciudad encima, pues puede hundir. Entonces la pregunta es si eso es igual en todas partes de Bogotá. Miramos el sur. Bueno, eso fue eso tiene pinta de que cambiaron el marco de referencia en ese momento. No sé por qué se saltó, o no sé de qué se fue como un sismo o algo, pero eso debería verse. Ah, sí, también se ve ahí. Pero entonces, el sur no tanto. Ah, no me dejas salir de esa vaina. Ah. Okay. Ustedes deberían navegar desde sus computadores. Y miramos la montaña aquí al lado, pues tampoco. ¿Sí? Está dentro de la ciudad que pasa ese hundimiento. Y yo creo que más al occidente. Miramos aquí, ¿no? Eso también se hunde. Entonces, una parte sí son los suelos. ¿Okay? Pero otra parte es que estamos explotando mucha agua. Y de hecho, la extracción de agua de acuíferos no solamente para consumición humana, sino para alimentar todos esos campos de flores en la sabana. ¿Sí? Hay un uso muy, muy, muy fuerte de agua ahí. Entonces uno puede mirar en otros lados que de pronto miramos a Tunja. Sí, hay un poco de subsidencia que uno puede decir, bueno, estamos también extrayendo agua, pero el costo de Bogotá es muy, muy fuerte y es por la cantidad de agua que estamos extrayendo. En la costa puede ser otra cosa. ¿Sí? No sé si ustedes, no sé si me deja dibujar. No, no me deja dibujar. Pero si yo tengo, digamos, la costa y llega el agua, si yo aumento el nivel de mar un poquito,
yo no solamente estoy aumentando el nivel del mar, sino estoy cambiando el peso del agua encima de esa pendiente continental, ¿sí? De continental shelf and slope. Entonces, si aumento eso, estoy aplicando una fuerza que puede causar flexura. El tema del sea level rise es complejo porque no es que ustedes pueden hacer el cálculo, ¿sí? Si yo tengo la área de todos los cascos de hielo en el mundo y les fundo, en principio, sabiendo el área de los océanos, debería calcular el aumento en todo el mundo. En realidad, hay muchos efectos interrelacionados ahí. Número uno es que como digo, si yo tengo un continental shelf aquí y muevo el agua de aquí hasta aquí, estoy haciendo un peso aquí que causa una flexura y puedo hundir la costa más rápido. ¿Okay? Entonces, no es que simplemente que el agua llegó y inundó Nueva York, es que se plegó el continente, la misma cantidad de agua llega más allá, dentro de la costa. Eso es uno. Entonces, hay un efecto geodinámico ahí muy fuerte, pero adicionalmente los cascos de hielo tienen una masa. Y si tengo un casco de hielo de no sé qué tantos millones de toneladas y el agua del mar, hay una atracción gravitacional del agua hacia el casco de hielo. Si quito esto, se va el agua que estaba atraído y inunda más al Ecuador que en el norte. Entonces yo puedo tener hasta bajadas de nivel de mar en el norte cuando hay más agua. Entonces, muchas veces se utilizan los GPS en zonas costales para ver esos efectos de plegamiento de la costa. ¿Sí? Y pues eso uno tiene que hacer modelos para entender exactamente qué pasa, pero eso es una de las posibles aplicaciones ahí. La segunda es que si estamos mirando Bogotá, puedes correlacionar la tasa de subsidencia con los volúmenes de aguas que se están sacando. Como ustedes acaban de mencionar, es más complejo porque no simplemente es que extraigo 1 centímetro de agua, entonces se hunde en 1 centímetro. No, es un acuífero, entonces tengo un espacio poroso. Si saco el agua, lo que estoy haciendo es cambiando la presión porosa. Entonces hay una compactación. Y si los sedimentos son muy flojitos y yo tengo encima de eso también un peso, pues se aplasta más. Yo creo que lo que va a pasar eventualmente es que uno puede dañar el reservorio porque uno va espichando esos espacios porosos. Lo que pasa es que no es como una esponja, ¿sí? Yo no puedo hacer eso y soltarlo y que vuelva y si no más. Para llenar esos espacios necesito meterle agua, pero si los espacios no están, pues no se llenan. Entonces, si yo tengo este acuífero espichada porque saqué la presión porosa del agua, no tiene por qué recuperarse nunca. Entonces, uno de los temas ambientales con el uso de agua es la conservación de acuíferos. Y eso yo creo que en Bogotá es bastante pues, drástica esa extracción de agua. O sea, uno no puede bombear agua sin consecuencia ninguna si no lo hace de la forma adecuada. En lugar de recargar y descargar, se acaba y la recarga no sirve, no llega. Entonces, hay miles de cosas que uno puede hacer con los GPS para entender diferentes asuntos. Yo tengo un ejercicio aquí, yo sé que falta poco tiempo, pero empecemos porque quiero que ustedes vean o que hagan una práctica, porque una cosa es mirar las grafiquitas y otra cosa es hacer la actividad. Entonces, hagamos yo voy a compartir. Islandia es un lugar muy, muy bonito para la geología y geodinámica. Y eso también tiene sus estaciones GPS. Aquí son 2 estaciones de GPS. Uno en cada lado de Islandia. ¿Ustedes tienen idea más o menos de cómo es Islandia, qué está pasando allá geológicamente? Tiene muchos volcanes activos. Ok, exactamente. ¿Y qué más?
Yo nunca he ido. Yo quiero ir. Ahora se volvió muy, muy turística. Cuando yo quería ir no era turística y los tickets eran muy, muy, muy costosos. Ahora sí yo creo que es alcanzable. Los precios son más alcanzables. Entonces toca ir. Aparte de los volcanes, hay algo interesante pasando allí. Y pues miramos, tenemos la estación de Reykjavik en la parte occidental y la parte de Hofen en el oriente. Y miramos dónde va. Ustedes pueden plotear los vectores de velocidad. Entonces hagamos esto. Les voy a pedir hacer algo de trabajo ahora, en los últimos 10 minutos. Yo voy a poner mi... Estoy en estación Hofne y estoy mirando esas velocidades solamente horizontales. Voy a ignorar lo vertical ahora. Y plotear el vector de velocidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la velocidad de estación Hofne hacia el este, hacia el norte? O lo pueden poner en términos de azimut, ¿cierto? Porque azimut si tengo un vector así, yo tengo ese vector de azimut. ¿Dónde va el Hofen? Eso es 50 milímetros. Eso es menos 100 milímetros. ¿Sí? Eso es 1998 aquí y 2009 aquí. Pues la pendiente, ¿no? La pendiente es la velocidad. Exactamente. Entonces la velocidad hacia el norte, 150 sobre esos milímetros sobre como 10, 11 años, 11 y pico. Eso es 13.63. Entre 11, ¿no? Sí. 13.66. Ah, entre 13. Espera. Bueno, yo creo que son 12, está bien. Sí, son 13 y algo, ¿sí? Milímetros por año. 12.5. Ah, bueno. Bueno, ok. 12.5. Y el otro hacia el este, pues los mismos años y esos 50 menos 100, pues casi igual, ¿sí? O sea, yo tengo algo así. Y si hago el otro de Reykjavik, ¿cuál es la diferencia? Pues va más rápido hacia el norte, diría. O sea, son 250 sobre 12, ¿cierto? Como 20 milímetros y hacia el este, probablemente va hacia el oeste. Algo así. Okay. Con esos dos vectores, dime qué está pasando en Islandia. Muchas veces en las publicaciones uno ve una flechita que sale de cada estación para demostrar su velocidad. ¿Sí? Lo que vimos en el video, por ejemplo, fueron todas las flechitas de velocidad en cada estación, entonces lo podemos plotear así. Y según ustedes, ¿qué pasa ahí? Explícame eso en términos aerodinámicos. O sea, yo creo que no, o sea, sé que en Islandia hay como una separación de placas, pero no sé si sea por eso, puedo suponer que sí, es por eso. Ok, separación de placas, excelente. Y más o menos dónde, en qué dirección. Hoy, la verdad no sé. En la mitad, sí, en la mitad de Islandia. Sí. O sea, sí. Sí, Ridge. sí. Ok. Entonces, este Ridge está haciendo esto. ¿Sí? Está abriendo Islandia. De hecho, el componente este y este es como más o menos igual. ¿Qué pasa en la parte de este componente hacia el norte? ¿Qué puede ser esto? Ambos mueven el mismo. Entonces, ¿qué creen?
Yo solo tengo 2 estaciones. Si tuviera más, podría hacer el experimento de ver si es igual en todos lados o cómo es. Pero ¿qué creen que pasa ahí? Hmm. Sí. Más o menos este componente es igual a este componente. No tiene que ser así, pero puede ser. ¿Y por qué se mueve hacia el norte? ¿Qué es lo que falta en ese dato? Jill, Juan Pablo escribió que podría ser una falla. No me abre el chat, pero escribió que sí podría ser una falla extra. Pues de pronto sí podría ser por alguna falla, ¿no? No sé. Ok. ¿Qué otro tipo de cosas podría suceder ahí que haga ese componente? Ambas opciones van hacia el mismo lado. Sí, de pronto, es que no sé cómo, de dónde sale ese. Mm, mm, Luego, Stephanie, te contesto porque acabo de ver tu pregunta, pero ya te contesto. Ambos lados van en la misma dirección, entonces si fuera una falla diastral, uno esperaría como algo así, y uno ve así. ¿Qué es lo que falta? Marco de referencia, ¿cierto? Yo solo puedo concluir ahí de que Islandia está moviendo con respecto al marco de referencia y lo que estoy viendo es la suma de ese efecto con el efecto de las diferencias internas. Entonces uno para resolver eso normalmente puede hacer una transformación para fijar la zona donde uno mira. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, lo que podríamos hacer es fijar Sudamérica y ver cómo se mueve todo con respecto a placa Sudamérica fija, que es otro marco de referencia. Entonces, si volvimos a la pregunta de Stephanie de cómo se sabe si Cartagena está hundiendo, miramos otra vez el mapa ese. Okay. Yo tengo aquí, buscamos Cartagena. Está subsidiando levemente. Entonces, mira, déjame hacer clic aquí, que se puede ver más grande. Si uno mira las escalas, es bastante grande, o sea, los ejes vamos de menos 120 a 120 milímetros. Si yo veo esa pendiente, empieza en 2000 con unos 30 y en 2021 va a menos 30, o sea, fueron 60 milímetros en 20 años. O sea, que son 3 milímetros al año, pero está subsidiendo. ¿Ustedes ven eso ahora? Eso es Cartagena. Ese es el componente de DAP. Entonces, si baja, pues tenemos una subsidencia y uno puede utilizar la pendiente para calcularlo. Lo que dicen son 2.11 milímetros al año negativo porque va hacia abajo y parece bastante constante la velocidad, ¿sí? No tiene como variaciones. Hay unos turupetitos. Esos turupetitos, si uno mira la longitud de onda es como un año. Y esos son también esas cosas que van arriba y abajo, la línea roja, también son efectos estacionales. Lo que pasó en Amazonas fue que la señal estacional dominaba todo porque era muy grande y las lluvias allá son muy, muy fuertes. Pero aquí tenemos el efecto todavía hasta temporadas, pero una subsidencia con el tiempo. Si yo veo como la pendiente promedio me da 2 milímetros por año de subsidencia. ¿Eso te contesta la pregunta, Stephanie?
Entonces, algo que es interesante hacer es cuando uno está interesado en lo que pasa en una zona, digamos, si hay una crisis de agua, si hay temas ambientales, si hay extracción de recursos, si hay minería, si hay efectos de estaciones muy fuertes, uno puede mirar las estaciones GPS para ver dónde va la superficie. ¿Sí? Hay que siempre tener presente el marco de referencia porque esas estaciones que se encuentran en este sitio siempre lo hacen con IGS 14, que es un marco de referencia internacional. Entonces, lo que estoy viendo más probablemente con esa velocidad tan constante hacia el este-norte, y recuerde que las placas se rotan, es un movimiento con respecto a ese marco de referencia. Pero el levantamiento y hundimiento siempre es levantamiento y hundimiento con respecto a cualquier marco debería estar ahí. Lo que uno tiene que hacer es, digamos, traducir a un marco de referencia donde el continente está fijo para ver si está moviendo, por ejemplo, Santa Marta con respecto a Cartagena, yo no sé. Si uno mira dos puntos en Sudamérica y se acercan o se alargan, eso es un efecto dentro del continente. Si van ambos por el mismo lado, como lo que vemos con Islandia movida al norte, eso normalmente es un movimiento de la placa. Entonces hay que desenredar esos dos efectos. Bueno, se acabó el tiempo. Si quieres, yo puedo subir el ejercicio de Islandia a Blockington para que practiquen. En el examen final, lo que me gustaría es hacer ese tipo de ejercicio práctica. O sea, no simplemente hacerlas repasar teorías, sino aplicar la cosa. Entonces, sería una buena práctica. Yo voy a poner ese ejercicio. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Yo tengo una pregunta. Es que no me quedó claro como lo del marco de referencia. O sea, en el caso de Islandia, o sea, los vectores que salían ahí, ¿quiere decir que la placa se está moviendo hacia arriba? Es que no entendí esa parte. Sí, entonces imagínate que en lugar de IGS 45, no me acuerdo cómo era, yo utilizara Norteamérica fija. Lo que uno esperaría en Islandia son flechas que me da el movimiento relativo de toda Islandia con respecto a Norteamérica fijo. ¿Sí? Si fijo Islandia y hago un marco de referencia en el cual Islandia está fijo, lo que voy a ver con esas flechitas son simplemente el movimiento relativo entre los puntos dentro del continente, pero no voy a tener superpuesto las flechas de movimiento con el continente. Yo creo que en algún momento les mostré una presentación donde se podía ver Europa fijando África, fijando Norteamérica, fijando Australia, y uno puede ver cómo cambian las flechitas, porque siempre estamos moviendo con respecto a algo. Entonces, si todo el continente se mueve con respecto a mi marco de referencia, digamos, yo fijo Australia y quiero ver dónde va Sudamérica, pues va a tener un vector que va a ser casi igual en todas las partes. Pero dentro del continente mismo también hay movimientos relativos y eso es realmente deformación del continente. Si quiero facilitar la vista de esas deformaciones, sería cambiar mi marco de referencia para fijar Sudamérica y ver solamente las flechitas de movimiento dentro de Sudamérica con respecto a Sudamérica. Y eso sí me daría las deformaciones. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, saben que el bloque de Sierra Nevada de Santa Marta, hay una propuesta de que esa cosa está rotando a largo plazo, pero si ustedes miran los vectores de GPS, lo pueden saber. Miran ambos lados de ese sistema de fallas alrededor de Santa Marta y dicen, ¿esa falla sí está moviendo? ¿O no? Uno lo puede ver en GPS. De hecho, hay algo que se llama block models, que son modelos donde uno utiliza todos los vectores de GPS en una zona y intentar trozar la zona en bloques diferentes según esos movimientos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo lo que tengo en Islandia, donde hay una separación aquí, pues pondré una línea y decir, bueno, hay un bloque aquí y un bloque ahí. En el norte de Colombia es bastante complejo. Entonces, uno puede poner una cantidad de bloques. Sería un modelo porque no es que necesariamente corresponde a fallas. Yo estoy como imaginando qué mueve con respecto a todo y dibujando líneas, ¿sí?
pero uno puede entender un poco del contexto tectónico utilizando solamente todos los vectores de GPS y intentando trozar el continente en bloques que tienen movimiento independiente uno del otro. Entonces, el marco de referencia es un factor que confunde porque si yo estoy en un marco de referencia en el cual la placa de Norteamérica está fija, lo que voy a ver en cualquier punto en Sudamérica es el movimiento de la placa con respecto a Norteamérica, adicionalmente a la deformación interna del continente. Entonces se confunden las señales, hay que siempre cambiar el marco de referencia o sustraer el efecto. Si yo tengo un vector general por dónde va Islandia con respecto al IGS, entonces sustraigo ese vector y veo lo que queda. Y puede ser que las estaciones también están moviendo un poco uno hacia abajo con respecto a otro, pero es difícil de ver cuando hay esa confusión de marco de referencia. Ahora sí queda más claro. Sí, Jill, perfecto, gracias. Yo voy a subir ese documento de Islandia para que practiquen esto, pero ten en cuenta que ustedes pueden hacerlo en cualquier parte del mundo con ese link del Observatorio de Nevada, porque tienen todas las estaciones que son parte de la red internacional, tienen que tener publicadas sus series de tiempo. En Colombia tenemos eso. Lo que no pueden hacer, y eso es lo difícil, es si yo quiero hacer una campaña de GPS utilizando los datos vivos de cada estación, no me presten esos datos raw. Me presten la serie de tiempo que no me sirve. Ustedes saben que si tengo una estación base y un rover, tiene que estar tomando datos al mismo momento, compartiendo satélites para hacer la corrección diferencial, ¿sí? Pero si yo solamente me dan posición, yo no puedo hacer campañas de GPS utilizando esas estaciones. Creo que si les interesa eso, lo pueden conseguir el servicio geológico con una solicitud de información. Pero es un poco de esfuerzo. ¿Listo? Ok. ¿Nos vemos el jueves? Sí, pero, profe, la clase se acaba a las 45. ¿45 qué? Es decir, no, nada. No entendí la pregunta, qué pena. No, que la clase se acaba más tarde. Ah, yo pensaba que me... Qué pena. Estaba mirando mal el tiempo. Listo. Con razón me miraban raro, como que tiene... Ok, entonces hagamos el ejemplo como tal. ¿Cuál fue? Déjame ver si... Yo pensaba esa clase se terminó muy rápido. Gracias por decirme. Solo por eso no les voy a poner cosas nuevas que voy a calificar. Ok. Entonces, hagamos otra actividad que ya tenemos tiempo. Ok. Lo que estamos hablando en el video se puede hacer de forma más cuantitativa y eso de pronto les va a interesar. Yo voy a también poner esa actividad en psicos si les interesa, ¿listo? ¿Todos han visto sísmica? ¿O están viendo sísmica? Ojalá. Ok. Por lo menos ya saben algo sobre el dinámica de stick slip y como yo tengo una... no han visto. Ok. Pero Julián, yo creo que lo que voy a hablar es un poco... no es muy técnico en términos sísmicos porque uno va a ser mucho más en sísmica, pero desde hace más de 100 años, antes de la teoría de placas tectónicas, ya veían esas deformaciones, sabían de terremotos, obviamente. Lo que no entendían fue el mecanismo y que el hecho de que se implicaba que los continentes movían, pero sí habían observaciones de la deformación por sismicidad. Y como mencioné cuando hablamos de INSAR, las mediciones de deformación, tanto como por INSAR como para GPS, nos permitió entender a nivel mucho más profundo cómo funciona un sismo. Porque la señal sísmica que uno puede ver
Pueden observar las ondas, pueden calcular fuentes, o sea, ubicaciones de terremotos, mecanismos focales, energía total. Son muchas cosas que uno puede hacer, pero con deformación uno puede ver más. Y uno puede ver los efectos que tienen el terremoto sobre la corteza, sobre el manto superior, qué pasa entre sismos, ¿sí? Movimientos asísmicos que no producen ondas, pero sí están deformando, ¿sí? Slow slip, no sé si han aprendido de eso, que son un poco sobre la dinámica de un terremoto, pero que no se ve con ondas sísmicas, que es el tema principal de sísmica, ¿sí? Entonces, miramos un ejemplo aquí de cómo se puede calcular algo sobre amenaza de terremotos, ¿sí? O sea, yo sé que no son predecibles, pero lo que vemos es que, digamos, yo tengo una falla aquí, voy a tener primero una deformación donde esa placa quiere decir al norte y ese quiere ir al sur, ¿sí? Y ustedes han visto de pronto esas curvas de tangento, ¿sí? Cuando hay terremoto, hace eso, ¡toing! ¿Sí? Eso fue observado hace 100 años porque Reed, por ejemplo, vio la deslocación de cercas en el campo. Entonces uno tenía como cercado su finca y luego uno ve así, después un terremoto. Y la teoría que propuso, que fue muy chévere, fue que no, es que eso se plegó y se soltó. ¿Sí? Eso se llama Reed's Elastic Rebound Theory. Yo creo que ya lo habrán estudiado. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando hay terremoto, yo lo que veo es la energía soltada en el momento, pero no puedo ver lo que pasa antes, lo que pasa después. Entonces, lo que puedo hacer con GPS es saber todo el ciclo de movimiento. ¿Sí? No solamente el terremoto como tal, sino la acumulación de deformación antes. Y obviamente hay una relación entre el monto de deformación acumulada y el tamaño o probabilidad o ambas cosas de un terremoto, ¿sí? Si yo deformo mucho la corteza cuando esa cosa suelta, es como, yo tengo esto, ¿sí? Si lo hago eso, pues se suelta así. Si hago eso, ok, o sea, nivel muy básico. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo estaciones en ambos lados de la falla. Entonces, a ver si la parte aquí. Okay. No sé si puedo hacer un zoom para que lo vean mejor. Esas son las estaciones GPS. Pensando lo que acabamos de hacer con Islandia, mira el mapa a la derecha con las flechitas de GPS. Voy a dibujar la falla para que quede más claro. Pero en amarillo. No, eso no, azul. Tengo una falla aquí. Ups. Dibujo re mal. Ok. Compara las flechas aquí con las flechas aquí. ¿Qué está pasando ahí? Van en la misma dirección, pero la magnitud es diferente. Exactamente. Exactamente. Entonces les pregunto, ¿hay movimiento relativo entre el lado este y el lado oeste? ¿O está moviendo simplemente todo el continente? ¿Qué piensan? Entonces, como esos problemas en física 1, donde yo voy a nadar, pero hay una corriente en el agua. Entonces, ¿cuál es mi velocidad con respecto al fondo del río, cierto? ¿Qué está pasando aquí?
o sea, la placa está subiendo, ¿sí? Como eso es lo que entiendo. Pero, o sea, como porque es diferente magnitud, supongo que es porque justamente por la falla de San Andrés, que es transformante, entonces supongo que el lado izquierdo va a ser mayor, porque esa es la placa que va a subir en la falla, ¿no? Ok, ¿todos de acuerdo? Ok. Ustedes basado en esas flechitas pueden estimar el movimiento relativo entre los dos lados de la falla. Digamos, yo no tengo la escala. Imaginemos que a la izquierda son, no sé, yo pongo 4 centímetros por año. Y yo miro al lado derecho y digo, eso es como un poco menos de, no sé, 1.5. Basado en esto, ¿cuál es la velocidad relativa entre las placas? ¿Y cuál es la velocidad de la placa con respecto al marco de referencia? Hmm. Yo le pongo de tarea. Hay que pensarlo bien. Es como en esos problemas de física de suma de vectores. Pero entonces hagamos este ejercicio. Si yo veo cerca la falla y lejos de la falla, espero ver las flechitas de la misma longitud cerca de la falla y lejos de la falla. ¿Y qué espero ver en una estación encima de la falla en este momento? Nada. Nada. Esta falla está bloqueada. Entonces, si pongo un GPS aquí, si tiene una velocidad, va a tener la velocidad de toda la placa y nada más, pero no debería tener movimiento relativo entre un lado y otro. ¿Okay? ¿Qué pasa si voy muy lejos? ¿Qué espero ver? Ok. Entonces, la idea de ese ejercicio, y ustedes lo pueden hacer en casa si quieren, es intentar desarrollar un modelo para la deformación alrededor de esta falla. ¿Okay? Yo puedo hacerlo de varias formas. Uno es simplemente decir, bueno, yo tengo componentes de velocidad paralelo a la falla y perpendicular a la falla por todo lo largo de la falla. ¿Sí? En lugar de hacerlo norte y este, lo están como poniendo en coordenadas de falla paralelo y falla perpendicular. Esperamos que para falla paralelo va a ser mayor, pero la parte de falla perpendicular tampoco es cero. Hay un movimiento ahí. Podemos pensar en por qué. Entonces, lo que piensan es que hay dos posibles métodos de ver como el movimiento relativo. Yo puedo utilizar las estaciones más cerca de la falla y calcular la diferencia en estaciones y eso debería ser mi velocidad relativa, ¿cierto? Lo que acabamos de decir. Yo voy aquí y digo, miramos este, sustraigo este vector de esto, o del contrario, y lo que debería haber es el movimiento relativo de un lado comparado con el otro lado. Okay. Si yo miro las estaciones más cercanas, yo veo la diferencia en longitud de los vectores
Entonces yo sé que hay movimiento relativo, por ejemplo, entre ese KV y el pozo. ¿Listo? Lo puedo sustraer y tengo un vector de movimiento relativo del lado izquierdo con respecto al lado derecho, ¿sí? Esa es una posible forma. ¿Okay? Ustedes pueden calcular la velocidad relativa. Yo puedo, en lugar de escoger 2 estaciones, hacer algo que parece más preciso, que es utilizar el promedio. ¿Sí? Entonces utilizo todas las estaciones a la derecha y todas las estaciones a la izquierda y calculo la diferencia en valores promedios. ¿Qué creen que puede ser una mejor medida del movimiento relativo entre este lado y este lado? Si miramos toda la placa. O ninguna de las dos posibilidades son buenas. Okay, método 3. Aquí yo tengo un modelo donde voy a decir que no hay movimiento aquí. Y el movimiento relativo varía con distancia a la falla, ¿sí? En los primeros, en método 1 y 2, estamos más o menos asumiendo que un lado va con una velocidad, el otro lado va con otra velocidad, y es que es básicamente independiente de la distancia a la falla. En este método sí voy a intentar modelar la correspondencia entre distancia y velocidad relativa. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué esperan? Voy a verlo en MapView. Okay. Si lo pongo en MapView, tengo una falla aquí. Yo sé que esta placa va por un lado. Bueno, fue esta placa hacia aquí y esta placa hacia aquí, ¿cierto? Si pongo un perfil de velocidades relativas entre esos dos bloques, ¿qué espero ver mientras me alargo la falla en ambos lados? Que va más lento. Sí, ¿Quieren ¿cierto? decir, Sí, va más lento, sí, sí. va más lento más lejos o va más lento más cerca? No. A medida que me alejo del plano de falla, tanto a la derecha como a la izquierda va a ir más lento. Es Ok, decir, las flechas serían más pequeñas. Pues sí vamos a reflejar la magnitud de la velocidad en el tamaño de las flechas. entonces hagamos este modelo, como dicen, ¿sí? Que eso va más y más y más lento mientras me alargo. Y aquí va hacia aquí. Ok. Listo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Lo que acaban de modelar es un terremoto. Sí, recuerden que yo tengo esto, ¿sí? Y hago ¡pum! Lo que mueve es esa parte. Tienen toda la razón. Pero ¿qué pasa cuando eso no está moviendo todavía, no hay terremoto y eso está bloqueado? Yo tengo una velocidad de 0 aquí. Entonces, si eso es máximo, Entonces al eso está... revés. Es al revés. Ok, al revés. Al Por eso me revés. gusta. Estoy de acuerdo. Dime otra vez, Sara. No entendí. Sí, sí, al revés. O sea, como creo que lo estoy viendo como diferente, o sea, como lo tenemos que ver es como con la velocidad relativa, ¿cierto? Sí. Estoy ignorando Ok, la entonces, bueno, ok, sí, no, al revés, al revés. O sea, que va más pequeña la flechita aquí. ¡Ah! Me quito el dibujito. Okay. Yo lo más grande a medida que nos alejamos. Sí. Ok, entonces empiezo con 0 y voy aumentando mientras me alargo. ¿Cierto? Es lo que te está diciendo. Bueno, esas flechitas son malísimas, pero es la idea. Ok. Entonces ustedes lo que acaban de modelar es un terremoto y la acumulación de información antes de un terremoto. Entonces, en este caso lo que tengo, la falla está bloqueada, pero las placas quieren moverse, ¿sí? Entonces, déjame ver si puedo arrancar eso. Estoy destruyendo mi cuaderno.
Ok. Yo voy a hacer un... No me deja. Yo hago un rompimiento aquí, intento hacer un movimiento relativo, pero digamos, es muy fuerte y eso está pegado, entonces intento moverlo, pero no me deja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una deformación por un rato y lo que pasa es que cuando se suelta, esta cosa que estaba cerrada ya hace ¡punk! Que, bueno, ese modelo no me sirve. Pero estoy intentando levantar mi mano derecha y bajar mi mano izquierda. Si lo pego muy fuerte, no soy capaz, pero uno puede ver un poco de distorsiones con los pulgares, ¿cierto? Cuando se suelta. Entonces uno puede ver que cuando la falla está bloqueada, a una velocidad cero aquí, una velocidad que aumente con distancia, pero no necesariamente es lineal. Entonces uno puede utilizar esos vectores para hacer un modelamiento. Y lo que hay que ver es como qué función tiene. Esto, no sé si ustedes han visto, los que han visto sísmica, the rate and state friction law y estas cosas, que es parecido. Esto es el modelo de la velocidad como función de distancia de la falla, ¿sí? Y esto tenemos que ver qué es esa cosa que no sé qué es. Eso es la velocidad de movimiento relativo total, por lo que sea. Lo que ustedes intentaron estimar en los previos ejemplos, ¿sí? Métodos. Y modelar eso y hallar los constantes básicamente utilizando los datos. Y lo que uno ve es que sí hay un perfil que parece básicamente, si es la falla, lo que veo con las flechitas es que por aquí tengo eso, por ese lado tengo esto. Y parece como función tangente de X. Si voy muy lejos, yo lo que debería tener es el promedio de la velocidad relativa de esas dos placas. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la falla es una distorsión que viene porque eso está pegada, pero las placas como tal se quieren mover. ¿Okay? Cuando se suelta, yo voy a tener un salto aquí, pero esto como aquí prácticamente no mueve, esto aquí. Entonces, de lo contrario, como ustedes dicen, hay mucho movimiento cerca de la falla cuando se suelta y muy poca lejos, pero es todo lo contrario cuando estoy hablando de movimiento intersísmica o presísmica. ¿Sí? Ese tipo de modelo, no sé si lo aprenden en sísmica, posiblemente no. De pronto el mecanismo detallado de la falla sí, pero hay cosas más interesantes aún. Si sigo mirando esos flechas después de un terremoto, hay un movimiento que sigue en la corteza. Y es porque ya causé un estrés en el manto superior, porque moví una falla. Y ahora hay un estrés aplicado aquí. Y como ustedes saben que el manto es viscoelástico, puede empezar a fluir a más largo plazo. Entonces, inicialmente yo tengo ese rompimiento. Hay un estrés en el manto así, pero como hay viscosidad, se puede relajar. Y yo voy a tener movimientos que pueden ser subsidencias, levantamientos en diferentes partes alrededor de la falla por décadas después de un terremoto. Y eso es cuando empieza a ser más interesante porque puedo utilizar la deformación para hallar propiedades de la corteza y propiedades de la falla. ¿Sí? Entonces, esos son el estilo de problemas que uno puede solucionar con GPS. Hay mucho más. Pues si ustedes quieren buscar en la literatura estudios que se han hecho con GPS, algo que uno hace, por ejemplo, para medir fundición de glaciares, y eso es una cosa re loca. O sea,
Una cosa es el rebote isostático, que todos sabemos que se fueron los cascos de hielo y la superficie se levanta, eso se mide con GPS. Pero hay algo más interesante. No sé por qué se me desaparecen mis esferas. Imagínate tener un glaciar aquí, un valle en glaciar, o sea, ponemos así, y en las montañas. Okay. Tengo montañas aquí. Y el glaciar se baja así. Si ese glaciar se funde, ¿qué pasa con la superficie? ¿Sí? Donde estaba el glaciar, pues obviamente el fondo puede rebotar, exactamente como rebote isostático. Pero ¿qué pasa con los lados? Se hunden. Entonces, hay personas que miden la pérdida de masa total del glaciar utilizando la deformación de la corteza con estaciones de GPS a los lados del glaciar porque la corteza se flexiona. Entonces, de cualquier tipo de deformación uno puede ver con mucho detalle con GPS y todas las cosas que hacen que la corteza se deforman, ¿sí? Fallas de volcanes glaciares, cambios en el nivel de mar, extracción de agua, inyección de agua. Todo eso se puede medir con GPS. Entonces, si ustedes aprenden simplemente a utilizar esos datos de serie de tiempo, ustedes pueden abordar diferentes tipos de problemas en deformación y pueden ser muy interesantes. En Colombia ha sido muy poco estudiado porque hasta relativamente poco esas series de tiempo no eran públicas, ahora sí son públicas. Todavía es difícil hacer estudios de campaña sin los datos raw y los datos en vivo, pero uno puede hacer mucho simplemente con esas estaciones, ¿sí? Entonces, si alguien está interesado, por ejemplo, en hacer tesis con temas tectónicas o de movimientos en Colombia, pueden utilizar esos datos que son gratuitos. Y la única cosa que hay que hacer básicamente es relacionar esa serie de tiempo con velocidades y ver qué está pasando dinámicamente. Entonces, eso les abre un mundo de datos, una abundancia de datos que pueden utilizar. ¿Listo? Ok. Ahora sí son los 10:45. Qué pena la confusión. Pero nos vemos el jueves y si quieren yo pongo ambas cosas y intentan los ejercicios, ¿sí? Porque son ejemplos de cosas que uno realmente hace para entender un proceso, pero hay que primero leer el GPS, que normalmente viene en forma de esa serie de tiempo. ¿Listo? La próxima vez que estén en el bobo con los instrumentos, piensen todo lo que uno puede hacer. Simplemente un estudio de deformación. Ok. Voy a intentar acostumbar un poco el monitor para terminar los exámenes que veo que ya casi están. Y voy a publicar las notas de tarea que ya sé que estamos atrasados. Para la fecha de tarea, ¿qué fue lo que decidimos? Que necesitan más tiempo, ¿cierto? ¿O quieren entregarlo esta semana? Sí, aunque yo también tenía otra pregunta de la tarea, ya que dijiste tarea. Ok, dime. La primera de coordenadas UTM sirve, es que no puedo encontrar la conversión, de hecho. Pueden asumir que son esféricas y hacer la correspondencia entre coordenadas esféricas y coordenadas cartesianas, ¿sí? O sea, yo voy a ignorar que la Tierra es un elipsoide si quieren y utilizan coordenadas normales esféricas, si prefieren. Pero hay que listar sus asunciones con cuidado. Ok. Okay. Sí, es una transformación de coordenadas. Déjame ver que cuando puse la tarea 3 para entregar, 11 de noviembre. ¿Ustedes pueden entregar esa tarea el 11 de noviembre? Es que ese día también cumpleaños la universidad. Pues. Por lo tanto, hay fiesta. ¿Hay fiesta? ¿Qué fiesta? Pero es chiquita. La fiesta de geociencias va a ser más grande. ¿Ya les mostré la cosa, ¿verdad? No, pero sí dijiste que era la otra semana. Ok, sí, porque el viernes. Y yo creo que va a ser una super fiesta.
porque van todos los egresados y estudiantes, ojalá, y los profesores también, pues algunos. Hay algunos profesores que no les gustan las fiestas, pero van muchos, ojalá. Okay. Yo les voy a mandar, o sea, yo creo que esta semana les envío la invitación